No. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Buenas noches, ¿Cómo andan? ¿todo bien? Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, Buenas tardes. Buenas, buenas, bienvenidos. Vamos esperando el profesor. Buenas. Buenas, bienvenido, pastor. Estamos. Vamos esperando que entre el profesor y los demás hermanos. Ya empezaremos. Mateo Bono, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bien, acá lo vamos a hacer eso. Buenas noches, pastor. Buenas noches. buenas noches, pastor. Mira, ahí viene, ahí ya viene, profesor. Buenas, Pablo, buenas noches. Buenas noches, pastor, ¿cómo le va? No, los dos juntos no se ve a veces. Está escondido ahí. Escuché tu voz, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Bien. Profesor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bien. Déjame ponerle el profesor como anfitrión. Acá estamos. Bien. Bien, profesor. La clase es tuya. Adelante. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Sí, solo estoy intentando arreglar acá algo de Vimos que tu máquina. cámara. Sí, pedimos tu cámara. Un rato, ¿no? Yo creo que no sé qué. Otra vez, inténtalo. Ahora, Ahí. ahora te vemos, sí. Ah, sí. Sí, ahora sí. Buenas noches, hermanos, por la gracia de nuestro Dios. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Vamos, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este momento de un modo especial para que su palabra llene nuestro corazón y que nuestra tarea acá
sea una tarea para gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Solo intentando admitir aquí los que necesitan. Ah, vamos a orar. Yo voy a pedir a presbítero Bruno que ore por nosotros. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, que podemos comenzar, Señor, esta nueva clase, Señor, con el profesor Salomón. Gracias por su vida, por su disposición, Señor. Gracias por cada alumno que pudo llegar, Señor, hasta este tiempo, Señor, y poder conectarse. Gracias, Señor, que podemos tener esta herramienta que es el Internet. Padre, esta herramienta también que es el Zoom, el cual, Señor, podemos usarlo, Señor, también para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te pedimos que tú Sí, nos Señor. ayudes a aprovechar este tiempo, Señor, para comprender, Señor, tus verdades, para aprender, Señor, de lo que realmente nos interesa, Señor, de las Escrituras, que es tu palabra, Señor, y podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias y pedimos, Señor, que tú bendigas en esta noche esta clase, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermanos, una alegría. Estamos juntos una otra vez para gloria de nuestro Dios. De modo que tenemos una tarea hoy y la tarea hoy es seguir principalmente con un resumen histórico de las confesiones de fe y empezamos con los credos y después vamos a las confesiones de fe. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué este resumen histórico? Porque como analizamos en nuestra primera clase, ¿cuál es nuestra tarea fundamental? Nuestra tarea fundamental es comprender qué tipo de documento tenemos en la Confesión de Fe de Westminster y igual en las otras confesiones de fe. ¿Qué tipo de documento es? ¿Por qué es un documento válido aún hoy? Tenemos tantos otros escritos de tantas personas distintas, en tantos contextos. ¿Por qué nos valemos de una confesión de fe que es tan antigua? Es una pregunta que tenemos que contestar siempre, pero también de igual que nosotros tenemos que comprender su valor, no solamente como histórico, sino como un valor también doctrinario en nuestros días. Y cuando miramos la historia, yo era muy pequeño en Brasil y cuando hablábamos por qué estudiar historia, en Brasil había una máxima que se hablaba más o menos que historia se aprende para, mirando los errores del pasado, no hacer lo mismo en el futuro y también aprender con las antiguas generaciones lo que es mejor o que es para bien de los hombres. Más o menos así se enseñaba la historia. Pero igual, hermanos, cuando miramos la historia de la iglesia cristiana, tenemos que aprender con nuestros hermanos del pasado y de igual comprender también lo que no debe, los errores de nuestros hermanos del pasado para no hacerlo otra vez de acá para adelante. Es algo fundamental. Y cuando miramos la historia de la confesión, de las confesiones reformadas, estamos mirando personas que estudiaron un montón, que trataron un montón las escrituras, que intentaron contestar las preguntas de su época, de su tiempo. Pero sus respuestas son útiles a nosotros hoy, a todos nosotros. Usted y yo no estamos libres de preguntas o entonces de cuestionamientos del mundo y principalmente con el mundo haciendo una determinada presión para que nosotros tengamos respuestas que sean solamente para este contexto o entonces que ahora la iglesia tiene que ser una otra iglesia que lo que se pasó en la antigüedad no tiene sentido hoy. O entonces, porque eran solamente costumbres de hombres, entonces no tiene ningún sentido hoy. Esto tenemos que luchar contra, pero tenemos que hablar en la lengua que nuestra cultura actual puede escuchar y comprender. Otra vez, no estamos cambiando la verdad,
Por eso estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster, porque mira, tenemos una ancla ahí que tiene un sentido real, tanto en un momento histórico, pero igual tiene un sentido en nuestra historia hoy. Y también lanzas todo lo que tenemos adelante para más, para el futuro, pero con una ancla, con algo que nos fundamenta y que nos ayuda a comprender mejor toda nuestra historia y nuestra trayectoria como iglesia reformada. Pero les pido que abran sus Biblias en 2 Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Nosotros vamos a leer del verso 14 adelante. 14, 15 y 16. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Mira, ¿alguien se acuerda de quién era Timoteo para Pablo? Voy a abrir ahí su micrófono y hablar. Era el discípulo más cercano de Pablo, mejor amigo. Participó en muchos viajes con Pablo, viajes misioneros. Sí, un joven que Pablo habla del verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Sí, Pero un joven pastor que iba a pastorear una iglesia, Éfeso, donde Pablo ya había enseñado, donde Priscila y Áquila estuvieron ahí, donde Apolos igual también predicó y tenía ahí en gran cuenta. Mira que Pablo entonces está enseñando a su joven discípulo a caminar en la fe, pero a enseñar. Mira que es una carta que se dirige a un pastor, alguien que está buscando cuidar de la iglesia del Señor. ¿No es verdad? Entonces pongo ahí atención a la lectura de la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 versos 14, 15 y 16. Aquí nos habla la palabra de Dios. Tú, sin embargo, o sea, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo añade del siguiente modo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Amados, si yo les pregunto para qué están haciendo este seminario, ¿por qué están haciendo un seminario? Ahora, yo pido que los que pueden abrir su micrófono. Yo quiero solamente una frase. ¿Por qué yo estoy haciendo este seminario? ¿Por qué yo me ingresé en esta clase? ¿O por qué yo sigo estudiando, aunque este profesor con un acento brasileño que a veces habla cosas que yo no comprendo tan perfecto? ¿O entonces por qué yo voy a utilizar mi tiempo de martes por la noche para estudiar? ¿Por qué usted ingresó en este seminario? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, primero para conocer más de la palabra y ser realmente instruido en todo lo que la misma palabra dice para poder evangelizar. Uno de los preceptos. Sí, perfecto. Otro hermano, hermana, ¿por qué para ingresaste en este ser, seminario? para ser una herramienta mejor en las manos del Señor, una herramienta más útil. Muy bien. Porque amo la palabra de Dios y cuando llegué a la congregación que estoy ahora en Buenos Aires,
y mencionar el seminario, vi que era una oportunidad excelente para profundizar más y amar más la escritura. Amén. Amén. Yo ingresé para, hay muchas cosas muchas veces en la escritura que uno no comprende y a través de algunos profesores uno comprende más y aprende y así servir al Señor y no errar en la escritura también, de conocer lo más profundo. Genial, hermano. Para estar mejor preparado para servir mejor a la iglesia de Cristo. Servir a la iglesia de Cristo. Perfecto. Sí, nosotros como matrimonio sabemos que la vida tiene muchas idas y vueltas y queremos tener la base, estemos donde estemos en un futuro, de poder servir al Señor conociéndolo más a Él, mejor preparado. Bien. Tenemos ahí los otros que quiero escucharlos. ¿Por qué ingresaron en este seminario? ¿Por qué están haciendo esta disciplina o estudiando? ¿Por qué? Sí, sí, en lo personal, eh, entiendo yo que esto es algo, una oportunidad que tengo para poder capacitarme y poder entender más de la palabra y entonces eso lo veo que puede ser una herramienta útil, no solamente para el crecimiento, vamos a decir, a nivel personal, sino también de cómo beneficiar al cuerpo de Cristo, ya sea en la iglesia en local en la que yo estoy o en las iglesias generales a nivel mundial. Genial. Marcelo y Verónica Nacimiento, ¿quieren hablar por qué están haciendo esta disciplina? ¿O por qué están haciendo el seminario? Su micrófono está muteado. Ah, está. Bien, bien. Yo creo que Evangelina nos falta acá, Bruno y Mateo. Bueno, yo primeramente porque creo que es un regalo del Señor que nos permite participar, ¿no? de este seminario. Creo que a través de él podemos conocer más a Dios y eso primeramente trae a mi alma satisfacción porque puedo estar más cerca de él. Y bueno, y también porque a través de esto puedo ser una herramienta en las manos del Señor y puedo bendecir a otros, ¿no? Con todo lo que recibo desde el seminario. Así que ese es mi motivo. Amén, hermana. Amén. Mateo Bono, joven Mateo Bono. ¿Por Un qué poco lo estás acá en este dijeron todo. seminario? Sí. Yo iba a decir para conocer también a Dios y estar preparado también para ser una herramienta, como dijeron todos más o menos. Amén, hermano. Bruno, Buenas noches. Yo creo que la intención también de mi parte es no solamente aprender, ¿no? de lo que, o seguir aprendiendo y conociendo al Señor, sino también que es una herramienta importante el seminario porque uno aprende, se desarrolla, pero también lo usa para la iglesia, ¿no? Para el crecimiento de la iglesia, creo que es para mí mi parte más necesario, ¿no? Como presbítero de la iglesia, creo que uno también tiene que tener herramientas necesarias, como dice ahí el versículo 17, ¿no? A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, ¿no? Entonces creo esto que es. eso es esencial para mí, ¿no? De mi parte. Muy bien. ¿Más alguien desea hablar por qué está haciendo esta disciplina? Mira que tenemos acá delante de nosotros este texto que habla que nosotros fuimos instruidos, tal cual Timoteo, en todas las escrituras sagradas.
¿Cuál es el poder de la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús? Igor, ¿quieres hablar entonces por qué está acá? ¿Por qué está haciendo esta disciplina? Sí, pastor, yo hago esta disciplina. Yo empecé con un objetivo, con el corazón un poco ya en el ministerio, y ahí, pasando un tiempo en oración, decidí que ingresar mismo en el ministerio y llevar el seminario como algo para mi vida ministerial mismo, el pastorado. Y entonces estoy ahora enfocado para concluir lo más rápido posible y estar capacitado, ¿sí? Para ayudar en la Sí. misión acá en Argentina. Amén. Amén, hermano. Bien, hermanos. Mira el que abre en el capítulo anterior, capítulo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2 verso 1. Mira que cuando Pablo habla a Timoteo que toda la escritura es útil para enseñanza, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, y la finalidad es para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. El capítulo anterior habla, ¿qué buena obra es esta? Ponga esto en su corazón, mi amado hermano, mi amada hermana. Pongan esto en su corazón. Esta buena obra que Pablo habla en capítulo 3 verso 17 tiene que ver con el capítulo 2 verso 1. Tú pues, hijo mío, Pablo está hablando a Timoteo, pero ahora saca este hijo mío. Ponga ahí su nombre. Tú pues, Silvia, tú pues, Pablo, tú pues, Bruno, Arsenio y cada uno de ustedes. Ponga su nombre ahí. Tú pues, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Hermanos, esta es la buena obra que Dios nos llamó a hacer. Todos ustedes hablaron alguna cosa que es en común. Yo tengo que aprender para también estar preparado para enseñar. Este es el camino, hermanos. O aprendemos en realidad la palabra de Dios, o comprendemos la palabra de Dios, o estamos realmente llenos de esta escritura que es inspirada por Dios y usamos esta escritura para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, o entonces nosotros no estamos habilitados para hacerlo. Otra vez. O nos llenamos de la palabra de Dios, como hablamos acá en el lugar, o estamos empapados de la palabra de Dios, hasta el último punto que se puede estar empapado de la palabra de Dios, o estamos completamente inmersos en esta palabra, o entonces nosotros no estaremos equipados para la buena obra que Dios puso delante de nosotros. ¿Y qué buena obra es esta? Lo que aprendemos, enseñamos. Enseñamos otros que sean personas fieles, que sean capaces de enseñar otros igual. Discípulos haciendo discípulos. Hermanos, un discípulo solo puede hacer un otro discípulo por medio de la enseñanza. Si quieren comprender esto, tienen que leer entonces el Mateo capítulo 28 de un modo un poco distinto, porque a veces el enfoque está hablando, Jesús habla a la iglesia y por todo el mundo hagan discípulos de todas las naciones bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os tengo ordenado. Mira que cuando a veces el enfoque de la iglesia, si sea misionera, casi siempre es el movimiento de irse a algún lugar. Pero el imperativo que tenemos acá es hacer discípulos. El imperativo del texto griego que tenemos delante de nosotros es hacer discípulos. Es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Haga discípulos, pero para hacer discípulos tienes que enseñar y para enseñar tienes que comprender. Ese es el punto central. Nosotros no podemos enseñar lo que no comprendemos. Mira, la internet está llena de personas que enseñan todo que no comprenden, ¿verdad o no?
Cada día tiene un youtuber, un otro, un pibe, alguna persona que enseña más alguna cosa que no comprende nada. Pero por todos los medios que tiene a su alrededor, tiene que hablar alguna cosa. No, hermanos, no podemos ser así en la palabra de Dios. Estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos de esta palabra inspirada, y ahí sí, nosotros tenemos condición por medio del Espíritu Santo que obra a través de la palabra, de su revelación, y llenos de ese Espíritu Santo y de su palabra que nos permite comprender y enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos. Para ser discípulos tenemos que enseñar, no solamente con nuestra boca, ella también, pero es tanto nuestra boca cuanto nuestros hechos todos los días. ¿Cuántos acá tienen hijos o que sean sobrinos cercanos? Miren, hermanos, los hijos, sobrinos, los peques que están a nuestro alrededor, aprenden un montón cuando hablamos, pero aprenden mucho más con nuestros hechos, ¿verdad o no? Yo me acuerdo de mi hija más vieja hoy, mayor, perdón. Hoy ella tiene 11 años, entonces más vieja no tiene sentido. Solo en portugués se habla así, pero está bien. Mi hija mayor, entonces ella tenía como que 2 años y yo tengo un problema muy grave de visión y usaba lentes de contactos, solo que terapéuticas. Entonces todos los días era una pelea para sacarla porque era muy pequeña, era como que de policarbonato, como casi un vidrio y tal. Entonces yo tenía que poner esto y había un dolor muy grande y tal. Bien, pero ella mira esto y yo ni pensaba que ella miraba porque tenía poco más de 2 años. Y un día me llego entonces al baño, ella está ahí con una banquetita, está un poco más alta así, casi en la puntita de sus pies, en la pileta, y poniendo el dedo en su ojo, adentro de su ojo. Yo, ¿estás loca, hija? ¿Qué haces? Papá, estoy poniendo mis lentes. Ella aprendió un gesto que yo estaba haciendo y yo no tenía ni conciencia que ella estaba mirando alguna cosa que parece que era alguna cosa solamente de mí, de Salomón, personal. Pero yo estoy enseñando a mis hijos en todo el tiempo. Pero no solamente mis hijos de la sangre. Mis hijos de la fe también yo estoy enseñando el tiempo todo. Hermanos, los jóvenes de la iglesia miran a ti como alguien que debe ser imitado, que debe ser, yo voy a ser tal cual mi hermano. Aunque no hablen de este modo, pero usted y yo somos ejemplos a los más jóvenes en la fe. Y la pregunta es, ¿estamos tan llenos de la palabra de Dios que uno puede imitarnos porque estamos imitando a Cristo? ¿O será que tenemos que cambiar muchas otras cosas para que nuestro testimonio sea real y fiel? Pero esta enseñanza también nos habla. Lo que aprendiste de la palabra de Dios, esto enseña a otros. Para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta caminada. El camino es largo. No sé cuánto tiempo Dios nos va a dar acá. No sé cuánto tiempo Dios nos va a dar en la iglesia de Él antes de que estemos en su presencia para su gloria. Pero el tiempo que estuviéramos acá es tiempo de aprender y enseñar. Y solo enseñamos lo que está en realidad en nuestro corazón y cambió alguna cosa en nuestra vida. No enseñamos cosas que no comprendemos. Enseñamos lo que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas por medio de su palabra. Esta es la función de los credos y de las confesiones de fe en la iglesia actual. Vamos a orar.
Vamos a pedir a Dios sabiduría. Vamos a pedir a Dios ánimo y fuerza. Dios amado, gracias porque su palabra es perfecta, inspirada por ti, Señor, para nos enseñar, para reemprender, para corregir nuestra vida, para nos instruir en toda justicia. Pero, Padre, también conocemos y reconocemos que no es alguna cosa que tiene que ver solamente con nosotros, Señor, sino que con su iglesia. Acá cada hermano y cada hermana está relacionado con su iglesia y desea suplir la iglesia con verdadero alimento, con verdadera enseñanza que proviene de la palabra de Dios. Oh Padre, ayúdanos a todos. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza por medio de su gracia que hay en Cristo Jesús. Y que lo que oímos y lo que aprendemos, lo que comprendemos, lo que estudiamos, que esto mismo, Padre, nosotros podamos enseñar a otras personas que sean fieles y que puedan enseñar a otros en este modelo de discipulado que es un modelo tuyo, Señor. Danos fidelidad, amor a su palabra y cambia nuestro corazón todos los días para que tanto lo que hablamos cuanto lo que vivimos esté en conformidad con su palabra. En nombre de Jesucristo nuestro Señor que oramos. Amén. Hermanos, Ah, en relación a lo que tenemos, y sé que algunos ya me preguntaron ahí por WhatsApp y tal, lo que tenemos para como tareas y tal, estamos solamente en los dos elementos iniciales de la clase. La primera clase fue una presentación y esta segunda clase estamos hablando del elemento histórico de los credos apostólicos y de las confesiones de fe. ¿Está bien? La próxima clase estaremos enfocados tanto en capítulo primero y capítulo segundo de la Confesión de Fe de Westminster, pero debemos comprender por qué Confesión de Fe de Westminster, dónde surgió este documento y en qué momento tenemos estos elementos, y ahí entonces la clase de hoy tiene este objetivo. ¿Está bien? Entonces, para la próxima semana ya tendremos las tareas de capítulo uno y 2 y al final de esta clase de hoy yo le explico lo que tendremos y los elementos ahí. Yo subí todo, yo puse todo el material en Google Drive. ¿Está bien? Lo que tenemos, los textos que tenemos está en Google Drive. No puso las diapositivas. Estas vamos a presentar acá y ustedes entonces si quieren tomar notas y tal, lo hagan. No sé cómo lo hacen mejor. Unos utilizan de la computadora mismo, otros se hacen por medio de celular, otros son como yo, de los viejos, que pongo entonces un papel y hay una lapicera y me pongo entonces apuntes ahí. Lo importante es, comprendan, pero estén listos para explicar este elemento. ¿Por qué? Porque la confesión de fe no tiene sentido si es guardada para ti. No es un documento personal, es un documento que tiene sentido en la iglesia. Tal cual los credos también tienen sentido en la iglesia. No son documentos para un foro íntimo, o sea, es solamente para para mí, perdón. No es un documento mío y ahí está bien. No, no, es un documento que nos ayuda a comprender algo que vivimos como iglesia. Entonces, hágalo con sus elementos y como le parece mejor para comprender y después poder dar estas informaciones. Ah, voy a hacer aquí, déjame de vivir acá, ¿dónde está? Solo un rato, hermano. Yo creo que intento lo hacer así. ¿Están mirando esta diapositiva o no? ¿Sí? Sí, pastor. Un poco más de zoom, a ver, no, ahí No, se se ve pierde bien, ¿eh? mucho, ¿no? Sí, se ¿Ah? ve Ahí está, bien, se ve bien. se ve bien.
¿Así se ve bien? Genial. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, cuando hablamos de la Confesión de Fe de Westminster, no estamos hablando de solamente un elemento básico, o entonces de solamente un documento en la historia de la iglesia que tiene sentido en aquel momento de la historia de la iglesia y solo. No, hermanos. Este documento tiene sentido en toda la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un documento que se produjo en un contexto. Mira, ¿cuántos acá ya escucharon o ya estuvieron en alguna reunión de consistorio o entonces del concilio de una iglesia o entonces en una reunión que se tuvo que hacer una acta o entonces tomar apuntes de esta reunión para que todos después puedan hablar? Entonces, en esta reunión se decidió tal, tal y tal. ¿Cuántos acá ya participaron de alguna reunión así? Mira que a veces, hermanos, cuando tenemos una reunión y cuando hablamos de un tema específico, que sepa es que nosotros tenemos que tomar notas de este tema y para que después nosotros tengamos qué fue lo que decidimos y qué elemento fundamental tenemos de ahí. A ver, cuando miramos la Confesión de Fe de Westminster, es un documento histórico que tiene sentido en un momento de la historia de la iglesia cristiana, de la iglesia reformada, pero que no empieza en sí mismo. Ella viene antes de ese elemento fundamental. ¿Está bien? Mira que la confesión de fe de Westminster no empezó en sí misma, no empezó solamente un grupo de personas que tuvieron una idea. Pero ¿cómo empieza la confesión de fe de Westminster? Que la escritura, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios y son la única y suficiente guía de la fe y la práctica para los hombres. Ese es el punto central. La escritura sagrada. Entonces, la confesión de fe no habla que yo, como confesión, soy un elemento o soy un documento inspirado por Dios. No, reconoce solamente las escrituras como siendo inspirada por Dios. Todo lo que se debe saber de Dios y lo que Dios requiere de los hombres viene de la escritura. Está revelado en las escrituras. Entonces deben ser creídas y obedecidas. Ponga su atención en esto. Si la escritura revela quién es Dios, entonces yo tengo que creer en este Dios revelado por las escrituras. Pero digo, si la escritura enseña sobre lo que Dios requiere de nosotros como hombres, entonces yo debo no solamente creer, sino que también obedecer. Y ese es el punto central que empieza todas las confesiones de fe y también que sean confesiones de fe bíblicas y también de los credos. Que es que si la palabra de Dios es el único regulador de doctrina, es solamente la palabra de Dios que tiene autoridad para tratar la conciencia del hombre acerca de Dios y acerca de su voluntad revelada. Otra vez, es la palabra de Dios que es el único regulador de doctrina que puede cambiar la conciencia del hombre acerca de Dios y de su voluntad revelada. Todos los otros reguladores, que podemos llamar así, una palabra de Hodge, exactamente que los otros reguladores solo tienen autoridad si enseñan lo que está en las escrituras. ¿Por qué entonces los libros de los cristianos hoy no son tomados como confesiones de fe? ¿Por qué no se produjo tantas otras confesiones de fe? Porque esta confesión de fe tiene que tener un cuerpo de doctrina y este cuerpo de doctrina tiene que ser completamente conforme a las escrituras. Así que entonces, si tenemos estas confesiones de fe y estos credos como reguladores, ellos solo tienen autoridad si están de igual empapados por esta misma escritura. ¿Ahí está bien?
Mira que entonces tenemos la escritura, mis amados hermanos, y tenemos la escritura como que, tanto como como guía. Este es el punto. Inspiración divina, una revelación completa y una autoridad suprema. Mira, cuando hablamos de esa inspiración divina, estamos hablando que la escritura o las escrituras, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios, como estudiamos ahora en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 específicamente. Entonces, toda la práctica del ser humano acerca de Dios y de su voluntad viene de la escritura. Y si esta práctica, si la palabra de Dios tiene esa inspiración completa, ella también es una revelación completa. O sea, no solamente que contiene lo que se debe saber de Dios o de la voluntad de Dios a nosotros, todo lo que se debe saber de Dios y todos los deberes que Dios requiere de nosotros como sus criaturas. Entonces está revelado en las Escrituras. Debe ser entonces obedecido y creído. Mire que no es solamente contener alguna cosa, contiene todo. Y todo que se debe saber está ahí. Hermanos, y si no está ahí, significa que Dios en su perfecta sabiduría no nos lo reveló. Entonces, no tenemos que saber. Como hablamos muchas veces, una expresión en portugués no es de nuestra cuenta, no tenemos que hacer cuenta de estas cosas. ¿Por qué? Porque si Dios no lo reveló por medio de su escritura, entonces es porque es para su gloria conforme su sabiduría a su tiempo. Lo que de Dios se puede saber, lo que de Dios se puede comprender y que nosotros debemos hacer está revelado en las escrituras. Y ella entonces ¿saben cómo la palabra de Dios, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento, eh, eh, es nombrada en la Confesión de Fe de Westminster? ¿Alguien se acuerda? Miramos si alguien está a leer la Confesión de Fe. ¿Cómo es nombrada la Escritura, o sea, el Antiguo y Nuevo Testamento, en especial en sus originales? ¿Cómo es llamada en la Confesión de Fe? Como si fuera un apodo de la Confesión de Fe a la Escritura. Si alguien sabe, puede abrir ahí su micrófono y hablar. Puede ser Santas Escrituras. Santa Escritura, no, es Santa Escritura, pero habla de una característica de la Escritura. Habla del juez supremo. Mira, en cualquier elemento, puede hablar Silvia. No, iba a decir la ley de Dios, pero no estaba seguro. Sí, pero está hablando que él es juez supremo. ¿Qué es esto? Está hablando que todas las dudas que tenemos, todas las cosas que a veces no comprendemos por completo, solo quienes tienen autoridad para sacar esta duda y explicar lo que es la propia escritura. Ese es el valor supremo que la palabra de Dios tiene en la confesión de fe de Westminster, pero en las otras confesiones reformadas igual. Es el Pastor, juez supremo. Igor, puede hablar. también dice que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que nos guía a través de la inspiración. Sí, sí. Y el Espíritu Santo nos guía a través de qué? ¿De una otra revelación o de la revelación de su palabra? No, de su palabra mismo. A través de Ahí su palabra. está. Exactamente. Entonces, por eso que nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestra, el único fundamento de Dios, la revelación de Dios, y que el Espíritu Santo va a nos llevar a comprender su voluntad. Entonces, no es solamente una lectura mecánica o completamente desprovida de nuestros sentimientos, pero es una lectura que tiene que ver con nuestra razón, sí, pero es una lectura que que el Espíritu Santo nos lleva a comprender, que el Espíritu Santo nos lleva a entender, comprender, a aplicarla. ¿Comprenden esto todos? ¿Podemos seguir ahí?
Cuando hablamos de esta escritura como guía divina, tenemos una tarea, hermanos, y la tarea es la interpretación de las escrituras. Mira, es verdad que las escrituras son una obra divina, pero también su comprensión es una tarea de los hombres. No estamos solos en esta tarea. Ponga atención en esto, ¿tá? No estoy hablando que entonces que yo voy a comprender la escritura solamente por mí mismo. No, solo voy a comprender la escritura por medio del Espíritu Santo que va a alumbrar mis ojos y mi conocimiento y mi comprensión y comprender más allá de las palabras, de las expresiones del texto que está revelado ahí. Pero, ¿qué es una tarea que tenemos que hacer? La escritura tanto es una obra divina, inspirada por Dios, revelada por Dios, pero hay una tarea a sus lectores que son nosotros. ¿Qué tarea es esta? La comprensión. Hermanos, ¿qué parece? Muchas veces en muchas iglesias en la actualidad, las personas miran como que la escritura solamente como un elemento que sea casi de magia. ¿Ya miraron esa lectura de la palabra de Dios en ese sentido? Bien, yo no tengo que leer, no tengo que comprender, solo tengo que mirar lo que la revelación me habla hoy. Hermanos, ¿por qué estudiar? Nosotros estudiamos ¿por qué? Porque para enseñar yo necesito comprender. Y yo voy a comprender por medio de los elementos que yo tengo, mi razón, mis emociones, mi visión o entonces mis oídos, pero yo pongo todo esto como herramientas a la disposición del Espíritu Santo y hablo, Señor, obra en mi vida de modo eficaz que yo pueda comprender este texto y no solamente comprender este texto, pero aplicar este texto en mi vida. Y no solamente es aplicar este texto en mi vida, pero que yo pueda entonces vivir esa verdad todos los días. Amados hermanos, interpretación de las escrituras es una tarea que nosotros tenemos. No estamos solos, estamos, el Espíritu Santo nos lleva a comprender la escritura. El Espíritu Santo que nos hace comprender su revelación, porque Él mismo la inspiró en el pasado. Y el mismo Espíritu que obra en nuestra vida para iluminar nuestros ojos, para comprender esta verdad. Pero aún así nosotros tenemos tareas, tenemos que comprender, tenemos que estudiar. Mira que hay una interpretación acá que es una interpretación individual, pero no quiero que tomen esta interpretación individual como si cada uno hace la interpretación que desea de la palabra. No es esto. ¿Está bien? No estoy, esto de modo ningún. Pero al revés, está hablando que todos nosotros, como lectores de la palabra de Dios, debemos interpretar esta palabra, aplicar esta palabra de modo real. Yo no puedo esperar que un otro lo haga en mi lugar. Interpretar las escrituras no es el papel del pastor solamente. Todos nosotros fuimos llamados a leer las escrituras, comprender esta escritura, aplicar esta escritura, enseñar esta escritura, mediados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso, hermano y hermana, ponga su atención. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede comprender la escritura, puede comprender este libro, puede comprender los libros, puede comprender los estilos textuales, puede comprender de la teología, de elementos teológicos, puede comprender de arqueología, puede comprender de humanidad, puede comprender filosofía, un montón de cosas, pero nunca va a comprender el sentido de la palabra revelada. ¿Por qué? Porque quien obra esto en nuestra vida es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo obra esto en nuestra vida?
A un tiempo, yo estoy pensando acá, ya creo que son más de 20 años más o menos. En Brasil, un, un grupo de personas lanzó un tipo distinto de curso de inglés, curso de lenguas. Había como que un parlantecito más pequeño así, que se ponía bajo la almohada cuando ibas a dormir. Y entonces él quedaba así a hablar en inglés por toda la noche contigo para que su subconsciente estuviera aprendiendo inglés. El otro día entonces, ¡guau! Ya sé inglés. No necesito hablar que era solamente un modo de ganar plata de los otros, ¿no es verdad? No, espero que nadie aquí tenga comprado este método de inglés y hablado que ahora sabe inglés un montón. Pero hermanos, a veces hacemos esta misma afirmación en relación a la palabra de Dios. Parece que escuchamos de cualquier modo, no estudiamos por nosotros mismos, no nos debrucamos en la tarea de interpretación de las escrituras y queremos comprender todo. Empeor, empeora más un poco la situación. Ahora tenemos los videos de 15 segundos, ¿no? De Instagram y de Facebook. Y no estoy dispuesto a escuchar un mensaje de 45, 50 minutos. Está loco. 15 segundos está bien. Y ahora somos todos teólogos de 15 segundos. Yo escuché algo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y ya está bien, ya está. No tengo tiempo, pero ya aprendí un montón. Hermanos, no. Hay una tarea. La tarea es ardua. Pablo habla para Timoteo. Esfuérzate. Está hablando para su discípulo. Tienes que gastar fuerza, tienes que invertir tiempo, tienes que sentarte ahí en su silla y comprender y estudiar y buscar y saber que el Espíritu Santo obra, pero obra cuando nuestro intelecto está bajo su autoridad. Cuando ponemos nuestro intelecto, nuestra razón, toda la facultad que Dios nos dio, todo lo que Dios nos llenó de conocimiento, bajo la autoridad del Espíritu, y esto ahora nos hace comprender su palabra y no solamente comprender, aplicar y vivir. Entonces, nosotros interpretamos la palabra de Dios. Después que interpretamos la palabra de Dios, nosotros organizamos este conocimiento en nuestra cabeza. Si yo te pregunto, y si yo abro ahora tu micrófono y hablo, me explique un poco sobre la Trinidad. Creo que cada uno de ustedes va a hablar de algún modo con sus propias palabras, pero va a hablar un poco sobre la Trinidad, ¿no es verdad? El Dios trino, pero es uno en su esencia. Ustedes van a explicar lo que es posible hablar de la Trinidad. No es posible ser exhaustivo en este sentido o agotar todo el conocimiento de la Trinidad porque nosotros no lo tenemos. Pero lo que se puede hablar de la Trinidad, esto tiene que estar en nuestra cabeza, esto tiene que hacer un sentido lógico en nuestra mente y usamos los textos bíblicos para que esta razón lógica tenga un sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que nos llenó de su palabra nos hace comprender lo que se puede comprender acerca de el Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros somos perezosos y solamente ponemos nuestra cabeza en la almohada, intento aprender de modo místico sobre la Trinidad, hermanos, siempre vamos a ser niños en la fe. No estoy hablando solamente de la Trinidad, cualquier tema de la Escritura. Entonces, ese grupo de estudios, todos los que estudian la Biblia, deben hacer bajo la iluminación del Espíritu Santo. Todo, mira el punto 3 ahí. El estudio es universal, pero usa una base racional.
El estudio universal, ¿por qué? Porque todos los que se allegan a la Escritura deben hacerlo bajo la iluminación del Espíritu. Porque si el Espíritu no alumbra nuestra mente, nosotros no vamos a comprender. Nosotros no vamos a saber qué es que se pasa. ¿Comprende esto? Pero no solamente esto. Dios usa las herramientas racionales porque Él mismo se las regaló a nosotros. Amados, saber quién es el sujeto, el verbo y el predicado es alguna cosa común en la lengua, tanto en portugués como en español, ¿verdad o no? Sé que hay un verbo y ese verbo hace una ligación entre el sujeto y lo que se habla del sujeto o entonces los hechos de ese sujeto que tenemos ahí en el predicado. Y el verbo está ahí. Mira, son elementos de la razón. La lengua tiene un sentido lógico. Y estos elementos lógicos, el Espíritu de Dios usa para que comprendamos su palabra. Así, hermanos, utilizamos los elementos racionales o las herramientas de la razón regaladas por Dios, porque somos imagen y semejanza de Él. Entonces Dios nos dio esta bendición, este conocimiento, y ahora nosotros utilizamos estos conocimientos para comprender la voluntad de Dios. ¿Alguien desea añadir alguna cosa? Pastor, solo Sí. quería preguntarte sobre de dónde la Iglesia Católica retiró la idea de que solamente la Iglesia podría tener la interpretación y nosotros Ah, no. sí. ¿Hay alguna base para esto? Yo- Sí, hay un de los concilios que vamos a estudiar aún hoy que hablan sobre esto. Porque fue una forma de hablar. No, si cada creyente es un sacerdote, porque es lo que la reforma se puso a tratar, entonces, ¿qué la iglesia entonces tuvo que hablar en la contrarreforma, la iglesia católica apostólica romana? No, solamente los curas o entonces los padres, solamente aquellos que son el clero, tiene sentido, comprende el sentido fundamental. Por eso entonces la lengua oficial de la enseñanza va a ser el latín, no la lengua que las personas hablan. También igual, no hay que tener una traducción para las personas no pueden comprender. Mira, están intentando de algún modo torsionar este elemento, hablar una vez que un creyente no tiene tanto conocimiento o entonces no tiene tanta instrucción, una vez que él no tiene estos elementos, el Espíritu Santo no puede hablarle al corazón. Entonces el Espíritu Santo habla a nosotros como sus siervos y nosotros hablamos a ellos de la verdad. En inicio, puede hasta ser que algún uno u otro tenían ahí una buena idea. Pero la corrupción del corazón del hombre es terrible, es horrible, hermanos. Y esto se pasó no solamente con la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuántas otras iglesias después, aún con la confesión de fe, con los elementos verdaderos, cuántos hermanos se valen de estos instrumentos que son bendición de Dios para cumplir las cosas más horribles bajo el cielo? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre piensa, si yo tengo autoridad sobre la vida de esa persona, entonces yo llevo a esa persona a creer en que yo creo o deseo que ella se ponga a creer. ¿Está bien? Pero vamos a estudiar ahí. Aún hoy tenemos algunos elementos ahí. Entonces, hermanos, cuando hablamos por qué es necesaria una confesión de fe, por qué es necesario un credo, la verdadera cuestión no es si este credo o esta confesión de fe está cumpliendo el papel de la escritura. Mira,
Muchas veces los reformados, no estoy hablando solamente de los presbiterianos, pero ellos también, pero todos los reformados son llamados que, usted cree más en entonces de modo igual, en la confesión de fe y la Biblia. No es nunca fue este elemento, hermanos, porque la confesión de fe es apenas un modo sistemático para profesarnos lo que creemos acerca de las Escrituras. Pero la verdadera cuestión no es si la palabra de Dios y los credos humanos están peleando entre sí, sino que si la fe colectiva del pueblo de Dios y el juicio privado de uno están en equilibrio o no. Porque por lo general una persona mira, tal tema yo no creo como, yo qué sé, Bruno cree. Entonces, entre yo y Bruno va a haber una pelea o pero al menos una idea solamente. Ahora, si yo me voy contra todo lo que una iglesia cree, entonces yo tengo que hablar por qué yo creo de este modo y tengo que expresar mi idea para que el conjunto de creencias de la iglesia puedan entonces ser analizado y tener una respuesta. Mire que cuando nos apoyamos en estos documentos, en estos credos y en las confesiones de fe que están fundamentadas en las escrituras, siempre así. Entonces, cuando nos apoyamos en estos documentos, estamos hablando que no es solamente nuestra fuerza, no soy solamente Salomón, que tengo que escribir todas las cosas, que escribir todo lo que se piensa en cada uno de los temas de la escritura. Yo me apoyo también en la vida de mis hermanos, siervos de Dios, que en el pasado lo hicieron. Y puedo mirar, este que hablaron, está justo en la escritura o no, esto acá, yo no creo como ellos creen. Ahí yo puedo entonces hablar de esta fe colectiva y de ese juicio privado. Pero si cada uno tiene su idea de las escrituras, como muchos proponen la lectura de la escritura hoy, mira, cada cabeza va a tener una idea, ¿no es verdad? Cada cabeza va a tener una interpretación. Yo miro este texto de tal modo, espera, miras este texto de tal modo, pero ¿cómo lo miras? Mirando toda la escritura, todos los elementos de la escritura. Ahí entonces es que tenemos estas respuestas de la iglesia. Y las respuestas de la iglesia por medio de los credos y de las confesiones de fe siempre son respuestas a las herejías, hermanos. Mira, en el inicio de la iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia post muerte y resurrección de Jesucristo. Si miramos Hechos, capítulo 1, ya tenemos ahí personas que necesitan estar juntas, que son los discípulos de Cristo, y estos discípulos están juntos ¿para qué? Para comprender que Cristo había hablado en Hechos 1:8. No lo compite saber tiempos o épocas que Dios se los reservó para sí mismo. Mas recibiréis poder al descender sobre ustedes el Espíritu Santo y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Mira que en este sentido la iglesia ahora es una. Está ahí y está esperando, aguardando el Espíritu Santo. Pero a partir del momento que la iglesia va caminando, las herejías surgen. Una herejía que surgió en el inicio de la iglesia, en la historia de Hechos de los Apóstoles, es la herejía de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Qué herejía tenía ahí? Que el hombre puede mentir al Espíritu Santo y seguir como una cáscara de santidad. O sea, el Espíritu Santo no es Dios verdadero. A veces no pensamos, pero esta es una forma más sencilla de herejía ahí en la iglesia neotestamentaria. ¿Qué pensaron? No, podemos mentir, vendemos el campo por tanto, pero solo vamos a regalar tanto y hablar que fue esto. Bien, uno y otro, el hombre y su mujer, hablaron lo mismo para tentar el Espíritu Santo. ¿Y qué Dios
hizo? Los fulminó. Los apóstoles tuvieron la revelación dada por Dios que lo que estaban haciendo no era bueno. Y hubo entonces el juicio de Dios en aquel momento para tratar una herejía. Pero en el tiempo bíblico mismo surgieron un montón de otras herejías, que Cristo no era verdaderamente Dios, que Cristo no había resucitado de entre los muertos. Pablo tenía que tratar esto con la iglesia de Corinto, con los Gálatas. O entonces que era necesario creer en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, pero tenía que añadir ahí, ¿o qué? Los ritos judaicos. ¿Sí o no? Si quiere comprender mejor esta historia, va al texto de Gálatas y va a comprender. Pablo habla, oh Gálatas insensatos, ustedes son tolos. ¿Por qué pasaron tan depresa para un otro evangelio? Mira, herejías. Y la herejía tiene que se combatir con la palabra de Dios, que es útil para enseñanza, para corregir, para tratar estas cosas. Entonces, ante la aparición de herejías, la iglesia necesita formular definiciones. Pero esta formulación de definiciones no son definiciones de la cabeza de la iglesia o moldeadas solamente por la iglesia. Tienen que ser moldeadas por las escrituras. Y saca de la escritura y expresa esa verdad para formular estas definiciones. Otra vez, siempre la iglesia, para contestar una herejía, debe buscar la escritura, el juez supremo sobre toda demanda o sobre todas las dudas que puede existir. Y siempre, siempre el objetivo de esas respuestas de la iglesia es para que tengamos el equilibrio entre una vida sana de la iglesia con la doctrina que profesamos, que viene siempre de las escrituras. Cuatro propósitos entonces de los credos y confesiones. Confesiones. Cuatro son los propósitos. Uno puede leer el primer propósito de la preservación. Un alumno puede leer, por favor. Puede abrir ahí su micrófono y hablar. Sí, acá. Preservar el conocimiento de la verdad cristiana. Primer objetivo, preservación. Después, el segundo, puede ser Pablo, puede seguir ahí. El segundo, ¿qué es? Discernimiento. Discernir la verdad de las enseñanzas erróneas, herejías. Entonces, para discernir la verdad bíblica y de las enseñanzas erróneas, que de igual casi siempre salen de las escrituras. Porque mira, hermanos, no es solamente hablar, no, entonces solo volver los ojos a la escritura. Las herejías casi siempre salen de ahí, de las escrituras. Es conocido como que la escritura es la mamá de todas las herejías. Porque uno hace una mala interpretación de la escritura, pero ¿cómo yo voy a discernir esto? Los credos y las confesiones me ayudan a tener ese cuerpo doctrinal muy claro en mi mente para mirar una enseñanza y hablar con discernimiento. Esto no es lo que la escritura habla en todo su contexto. Puede parecer que en este verso o entonces en este momento este es el sentido, pero cuando se mira de modo amplio, yo miro y podemos mirar que por medio del discernimiento del Espíritu Santo, de nuestras razones que Dios cambió por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos discernir entre la verdad y la mentira. La cooperación, Pablo. Facilitar la cooperación. Sí, puedes leer, Pablo, sí. Ah, sí, tenemos dos Pablos acá. Puede leer entonces, Pablo. Facilitar la cooperación entre los que comparten creencias. Hermanos, a veces las confesiones de fe o los credos en nuestros días parecen más motivos de pelea que cooperación, ¿verdad o no?
Parece que es casi un documento para pelea. Y no es así, hermanos, que estos elementos, que estos documentos nos ayudan. Nos ayudan a hablar. Estas iglesias creen en lo mismo que nosotros creemos, aunque tengan nombres distintos, aunque arrancaron de modo distinto, pero creen verdaderamente en lo que nosotros creemos. Creen en Cristo Jesús, creen en la fe solamente por medio de la obra de Cristo Jesús, por medio de la gracia, y esto entonces es un cuerpo doctrinal que nos ayuda a cooperarnos uno con los otros. Y el último ahí es la educación. Servir como herramientas para educación popular. Hermanos, cuando miramos el catecismo breve, el breve catecismo y el catecismo mayor, todos tienen sentido de enseñanza. ¿Cómo vamos a hacer para que los jóvenes y los adultos tengan conciencia del cuerpo de doctrina que nosotros creemos en las escrituras? Si la iglesia, este papel, la iglesia debe usar documentos que sean válidos para todos y no solamente para uno. Entonces, mira que hay una necesidad histórica de los credos. Tanto una necesidad constante, siempre necesitamos dar la razón de la fe que tenemos, de la esperanza que tenemos. En nuestro mundo, entonces, que cada uno habla lo que es cierto por sí mismo, aún más necesitamos de estos credos y de las confesiones. También, cuando usados de modo correcto, que no sustituye la escritura, sino que es un modo de sistematizar el conocimiento que tenemos de las escrituras. Entonces, cumple los propósitos fundamentales de la fe cristiana. Y también es usado como instrumento para unidad y claridad doctrinal dentro de una iglesia. Porque imagínate que tienes un grupo de hermanos que tuvieron experiencias distintas en su conversión, que tuvieron experiencias distintas en en el estudio de la palabra de Dios. Y esos hermanos que están en momentos distintos, que tienen un trasfondo distinto, vienen todos juntos y se congregan en la misma iglesia. Los que están acá se preparando para pastorear la iglesia del Señor, esa es su tarea. Juntar ovejas que tienen visiones distintas, que tienen un trasfondo distinto, que comprende a veces elementos distintos y hablar. Mira, lo que creemos en la palabra de Dios de modo fundamental es tal y tal y tal y tal. ¿Por qué creemos de ese modo? Porque este texto habla así, ese texto habla de tal modo. Esto es para combatir una herejía y esta herejía habla tal y tal cosa, pero la palabra de Dios en verdad habla esto, esto y esto. Esa es la función y la necesidad de los credos. Y tiene este valor educativo. Entonces, si los credos ayudan mucho en ese tema de un modo más amplio, porque los credos son más pequeños, pero miramos que los credos fueron desarrollando y aumentando y tal y tal y tal, hasta el punto de dar una confesión completa. Hay un valor educativo, tanto familiar, eclesiástico, cuanto para formación teológica. ¿Está bien? Esa es la función de los credos. Pero yo pongo el prójimo acá. Cuando miramos estos credos, hermanos, ¿alguien desea añadir alguna cosa ahí? Vamos a hacer un resumen, resumen de estas confesiones, solo para comprender. Origen de los credos. Primero, entonces, los credos son más cortos, son chicos, son los más antiguos. ¿Por qué? Porque eran un conjunto de informaciones muy específicas de lo que se creía. Credo de los apóstoles o credo apostólico.
¿Quién los creó? No fueron los apóstoles. Todos saben de esto, porfa. El credo apostólico no empezó con los apóstoles. No hay ningún apóstol que habla. Entonces, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No es esto. Si los apóstoles hubieran hablado esto, estaría en la Santa Escritura, ¿verdad? Entonces, solo un momento acá, que yo pongo entonces cada uno de esos credos y el credo apostólico entonces, hermanos, que tenemos, tiene su origen, que no es de los apóstoles, pero tiene fundamentado ah, en la confesión de esos apóstoles, en la enseñanza de esos apóstoles. ¿Está bien? Basándose en confesiones adoptadas por las congregaciones más antiguas de la iglesia, en los grupos más antiguos. Su forma actual, básicamente en el uso de todas las iglesias del siglo segundo adelante. Mira que el catecismo menor lo utiliza junto con la oración del Señor Jesús y los 10 mandamientos, hablando que es alguna cosa que tiene que ver con una explicación de la palabra de Dios, no que es toda la palabra de Dios, pero que contiene informaciones que hablan de lo que creemos en la palabra de Dios. ¿Y su propósito? ¿Cuál es su propósito? Breve resumen de la fe cristiana. Todos ahí tienen acceso al credo de los apóstoles, ¿sí o no? Es algo común, al credo de los apóstoles. Pero, hermanos, después del credo de los apóstoles, tenemos un otro credo. Este credo de los apóstoles, estamos hablando del primer y segundo siglo de la iglesia, después de Cristo. ¿Está bien? Pero hay un otro credo que es llamado de credo niceno. Este credo niceno, estamos ahí más o menos 325, hasta después la última reforma de este credo fue en 569. Mira que básicamente tienen las mismas bases del credo apostólico, pero algunas herejías estaban hablando que Jesús no era verdaderamente Dios. Porque el credo apostólico habla, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después habla, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al Hades, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Este es el credo, o sea, un resumen de la fe en los dos primeros siglos de la fe cristiana. Pero hubo en la iglesia muchos movimientos que intentaban hablar que Cristo no era hijo de Dios. Cristo no podría ser hijo de Dios, o entonces Cristo no podría ser hombre. Entonces, ¿cómo la iglesia reaccionó a esto? Entonces viene el credo niceno. Yo voy a leer, solo ponga esto en su mente para acostumbrarse con estos elementos. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. En un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, o sea, de la misma substancia del Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Mira, está hablando tanto de la deidad de Cristo cuanto de la humanidad de Cristo.
Fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar los vivos y los muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, procedente del Padre y del Hijo. Mira, el Espíritu Santo es Dios igual al Padre y el Hijo, de la misma sustancia, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas y creó una santa iglesia católica apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Mira que este es el credo niceno. El credo niceno, hermanos, está hablando de algunas cosas a más que el credo apostólico no habla. Porque añade propone añadir algunas cosas, algunos esclarecimientos de algunos temas para tratar las herejías de la iglesia. ¿Está bien? Ya, ¿cuántos aquí ya habían leído o entonces escuchado el credo niceno? Bien, ahí tenemos más un documento. Después, hermanos, del credo niceno, tenemos ahí el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia, el primero. Son concilios de la iglesia, mire que son los concilios de la iglesia antes mismo de la fe reformada. ¿Por qué? Con surgimiento de herejías, opiniones heréticas, principalmente al respecto de la concepción de la persona de Cristo, y la iglesia entonces tiene que proveer definiciones adicionales. El concilio de Éfeso de 471 de Cristo, después de Calcedonia de 451 después de Cristo, nos llena de estas informaciones. Condena, ejemplo, el nestorianismo, que sostenía que las naturalezas divina y humana de Cristo constituían Cristo como dos personas distintas. Cristo era básicamente un esquizofrénico, porque eran dos personas distintas. Cuando hablaba de Dios, era Dios. Cuando hablaba de las cosas comunes a los hombres, era un hombre. Entonces eran dos personas distintas. Nestorianismo. ¿Qué tiene que tratar el nestorianismo? La iglesia tiene que dar una respuesta, tiene que contestar esta herejía. ¿Y lo hace cómo? Hablando, ¿por qué creemos que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, pero es hombre también? Exactamente para combatir este nestorianismo. O entonces, por ejemplo, con el concilio de Calcedonia, o eutiaquismo que habla que la naturaleza divina y humana de Cristo estaban unidas de tal manera que formaban una sola naturaleza. Entonces, Cristo era una sola naturaleza. Cuando hablamos en nuestra teología hoy que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, y es 100% hombre y 100% Dios, esto no viene de nosotros ahora, hermanos. Estamos hablando de más o menos de la iglesia ahí, del quinto siglo, que ellos ya estaban a defenderse de las malas teologías que iban surgiendo y solapando la iglesia. Mira entonces que cuando tratamos estos catecismos y el último que es llamado de credo niceno, perdón, el credo atanasiano. Este credo atanasiano, y ahí Igor, llego entonces al punto que estaba hablando de la iglesia de Roma. Ese credo atanasiano fue compuesto después de la muerte de Atanasio, pero él juntó lo que tenía en el concilio de Éfeso. Hermanos, estamos hablando, y ponga su atención en esto. Pastor, mas usted puso a leer ahí que creo en la Iglesia Católica. ¿Qué es Iglesia Católica? En su definición en los credos, tanto apostólico quanto niceno. ¿Qué es? Universal. Universal. Pero no es universal, ¿tá? Porque en Brasil también tenemos a la No, universal. No es esa mundial, no no. es universal ni católica. No me vengan con esta. Son teólogos, por favor. Me ayuden ahí. Porque está hablando de la iglesia que no es solo una iglesia local, pero la iglesia alrededor del mundo en todas las épocas del hombre. ¿Está bien?
Entonces, somos católicos y apostólicos, no somos romanos. Somos católicos apostólicos porque nuestra enseñanza está fundamentada en en la teología apostólica, en la enseñanza de los apóstoles. Así es. Entonces, ejemplo, el credo atanasiano ya tenía más de 45 artículos hablando sobre lo que creían. Cuando la iglesia entonces romana, la católica apostólica romana, intentó oponerse a la reforma por el Papa Pablo III, entonces tenemos ahí el Concilio de Trento. Y los cánones y decretos de ese concilio constituyen la más alta autoridad doctrinal de la Iglesia romana. El Concilio de Trento, Igor, es el documento oficial de la Iglesia Católica que intenta hablar que no está en poder de los creyentes comprender la Escritura, solamente por medio de un cura, de alguien que es el legal o justo representante de Dios y del representante de Pedro, que es el Papa, que proviene entonces toda la información que la Iglesia necesita. El Catecismo Romano y la Confesión de Fe Tridentina o de Trento, en portugués sería Confesión Trentina, impusieron entonces a todos los sacerdotes y conversos una teología, la teología enseñada básicamente por los papas y es una teología completamente arminiana, o sea, en que todos los creyentes solo deben su salvación por medio de la iglesia, que es la verdadera representante legal de Dios. Porque la iglesia es la representante de Dios, entonces no hay salvación fuera de la iglesia. Por eso crearon entonces algunos dogmas. Ejemplo, tanto la primera comunión cuanto la extremunción. ¿Cómo se llaman cuando el cura hace la última palabra para un muerto? ¿Cómo se llaman acá? Extrema unción. Extrema-unción. Bien, estos dos elementos están hablando que uno que está en la iglesia y debe morir en la iglesia, y entonces nació en la iglesia y debe morir en la iglesia, por medio de la iglesia hay salvación. No hay salvación fuera de la iglesia. No hay capacidad de los hombres de comprender la escritura fuera del concilio o de la confesión tridentina. Ahí entonces comprendes ahora, Igor, porque uno de los valores de la reforma, principalmente en Calvino, es el sacerdocio universal de creyente. Porque cada creyente, por medio de su palabra y por medio de la revelación del Espíritu Santo, tiene capacidad de comprender la escritura y aplicar esta escritura y enseñar a escritura a otra persona. Mira, otra vez, las confesiones son para tratar herejías y defender la iglesia de los ataques del enemigo. Después, hermanos, tenemos la iglesia griega o la iglesia oriental, que hubo una división de la iglesia occidental que se tornó la iglesia católica apostólica romana y la iglesia oriental, entonces también llamada la iglesia griega. Y esa iglesia también tiene sus documentos y su confesión de fe, pero después, posterior, ella se unió en la misma idea de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el sentido que los documentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de la Iglesia Ortodoxa, de algún modo, tienen su correlato y por así entonces son básicamente la revelación de Dios, que está más allá incluso que la propia Escritura. Hermanos, yo creo que es posible que solamente hasta aquí. Entonces, en la última, para la próxima clase, nosotros arrancamos con la iglesia luterana y la iglesia reformada calvinista, hablando ya también del primer capítulo. Tarea para la próxima semana, leer los dos primeros capítulos de la Confesión de Fe
de modo específico para esta clase. ¿Está bien? Solamente leer. En la próxima clase, yo voy a pasar entonces, tendrán una tarea, que es la tarea que sigue exactamente de contestar las cuestiones relativas tanto al primer como al segundo capítulo de la Confesión de Fe. ¿Aquí estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien desea hablar alguna cosa más? Si no, podemos orar para terminar. Nuestro horario ya se fue. Vamos a orar entonces. Dios amado, gracias por su palabra, gracias por su revelación. Gracias porque aprendemos también a través de la historia que nosotros fuimos llamados a defender nuestra fe de las malas enseñanzas, Padre. Pero solo podemos hacer esta tarea firmados en la verdad, llenos de la verdad, llenos de su palabra, para que tengamos medios para resistir a los ataques del mundo, Señor. Llénanos de su espíritu, para que tengamos sabiduría al interpretar las escrituras y aplicar las escrituras en nuestro contexto, en el contexto de la iglesia posmoderna. Ayúdanos, Señor. Danos amor a su palabra y firmeza en ella. En el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. También gracias, profesor. Hermanos, 2, 3 minutos para baño, agua y volvemos con lo que sigue. ¿Tá? Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones, Bendiciones, gracias, pastor. pastor. Chao, chao.